Hola, buen día gente, somos los chicos del Instituto Legarra. Estamos en el taller de comunicaciones, me presento, mi nombre es Cristian, soy de Lonchán, estamos con mi compañero. Hola, buen día gente, me llamo Ian, soy de La Matanza, se lo paso a mi compañero Alan. Hola, buen día gente, me llamo Alan, soy de Moreno, se lo paso a mi compañero. Hola, buen día gente, soy Brian, soy de La Matanza, estamos acá con los chicos en el taller de comunicación, se lo paso a mi compañero Lauti. Hola, buenas, me llamo Lauti y nada, soy de La Matanza y hoy vinimos a una entrevista. Hola gente, como le explicábamos, le vamos a hacer una entrevista a Laura. Laura, ¿cómo estás? Muy bien chicos, y ustedes, gracias por invitarme. No. ¿De dónde sos, Laura? Yo, ¿acá de dónde trabajo? ¿O No, de qué ¿de barrio? dónde sos? Yo soy de Lanús originalmente, pero Sí. vivo en La Plata ya hace unos años. Desde el 2008 vivo en La Plata. ¿Y Laura, tiene algunos trabajos, o sea, aparte de trabajar en el instituto? No, yo trabajo acá nada más. Antes sí trabajaba en escuelas, pero con el tiempo dejé. Ah, bien. ¿De qué trabajas, Laura? ¿Te gusta tu trabajo? Sí, la verdad que mi trabajo lo elijo, me encanta. Yo soy trabajadora social, trabajo en el equipo técnico del Cerrado Eva Perón 1. Acá trabajo desde el año 2017, pero mi antigüedad laboral es de casi 33 años. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre escucho música, me informo sobre política, juego con mi nieta, visito a mi mamá que vive en Lanús. Tendría que hacer algún deporte, todavía Sí. no arranqué. Estoy por arrancar todos los lunes, pero no pasa. Bueno, el tema de la entrevista que vamos a hacer hoy es sobre la dictadura militar. ¿Qué sabes sobre la dictadura? Bueno, yo cuando arrancó la dictadura era chiquita, tenía casi 7 años. ¿Pero recordás algo, no? Sí, claro que recuerdo cosas, a pesar de que era chica, cosas, lo que sé lo supe después, en la escuela, cuando aprendí, cuando estudié y de más grande también. Sé que fue un momento negro en nuestra historia, que en realidad la pasamos mal muchas personas, que al día de hoy hay 30.000 desaparecidos y todavía estamos intentando recuperar a los nietos robados por la dictadura, quienes están por ahí con sus familias captoras, algunas Sí, familias por ahí. un momento muy feo. Sí. ¿Qué edad tenías en ese momento? Y en ese momento tenía casi 7 años. Casi 7 años vivía en Lanús, como les decía, en un barrio cercano a la estación, donde yo me acuerdo que, por ejemplo, en mi casa mis abuelos tenían la foto de Eva y Perón, que yo no sabía quiénes eran, pensaba que eran los papás de mis abuelos. Y un día le pregunto a mi abuela y me dijo: ellos dos son los que hicieron que los abuelos para el patrón empecemos a ser personas. Y me quedó un montón eso que me dijo mi abuela. Y un buen día desaparecieron las fotos de Eva y de Perón, y el disco con la marcha y un montón de cosas que yo no entendía qué pasaba. Y también tenía amigos en el barrio que eran más grandes que yo, adolescentes, chicos de escuela secundaria, que no volvimos a ver. ¿Y qué edad tenían tus padres? Mi mamá en ese momento tenía, y era joven, tendría 37 años, y mi papá 39, por ahí. No, eran jóvenes. O menos, sí. ¿Por Sí, qué? sí. ¿Y por qué piensa que los militares secuestraban y mataban gente? Mira, en realidad ellos se encargaban de decirle a la gente que eran terroristas, que eran subversivos, pero lo cierto es que ellos secuestraban y mataban a estudiantes, a trabajadores sindicalizados. Saben que es un sindicato, ¿no? Una agrupación. Bueno, Sí. a los trabajadores organizados. Mi papá en ese momento trabajaba en Dock Sud, que es una zona de Avellaneda de muchas fábricas. Él era operario, trabajaba en mantenimiento y era parte del sindicato, no me acuerdo cuál era, creo que era Petroleros, porque la compañía en la que trabajaba tenía que ver con eso, y desaparecieron muchos compañeros del sindicato de mi papá, que eran compañeros que trabajaban, que eran muy solidarios, que siempre estaban pensando en el otro, que se organizaban en función de los derechos y de los reclamos, porque era un trabajo insalubre, entonces pedían determinadas cuestiones que la empresa no cumplía,
y justamente los delegados eran los compañeros que de un día para el otro no se presentaron a trabajar, y al día de hoy muchos de ellos no se sabe dónde están todavía. Sí, qué momento muy feo. Y por suerte a vos no llegó a pasar eso, ¿no? Con tu familia. A nosotros nos entraron una vez en mi casa, la dieron vuelta, no sé qué estaban buscando, seguramente buscaban lo que habían escondido mis abuelos, porque si vos tenías un libro que a ellos les parecía que no teníamos que leer, era sospechoso y te llevaban. Me acuerdo de una compañera que el primo estudiaba, o el hermano, no me acuerdo, estudiaba arte, y tenía un libro que se llamaba El cubismo, que tiene que ver con una técnica, entiendo, de dibujo y de pintura, y se lo llevaron porque pensaban que hablaba de Cuba. Aparte eran muy ignorantes, ¿no? Bueno, ese chico después por suerte apareció, pero lo que pasó es que ellos trataban de convencer al resto de la gente que por ahí no quería enterarse de lo que estaba pasando, de que eran personas peligrosas para la seguridad de la nación, digamos, cuando en realidad el peligro estaba en la Casa Rosada, ¿no? Concretamente. Laura, ¿crees que la sociedad ahora es distinta a la de la dictadura? la dictadura? Ay, qué pregunta interesante, chicos, que armaron, la verdad. Estoy como en un momento de pensar y repensar toda nuestra historia, ¿no? Y qué nos pasó con ella, porque creía que habíamos cambiado un montón y que nos parecía que las injusticias las podíamos pelear y batallar entre todos o entre muchos. Pensaba que los derechos humanos no estaban en discusión, pero bueno, tuvimos un gobierno elegido democráticamente que en su momento llamó el curro de los derechos humanos, y entiendo que los medios de comunicación trabajan mucho para eso también, y nuevamente tenemos un gobierno que redobla la apuesta en ese sentido, ¿no? Que está cerrando todos los organismos y los entes del Estado nacional que tienen que ver con promover y proteger derechos de las minorías, que son las grandes mayorías en realidad, ¿no? Porque las minorías son los dueños de las tierras ilegítimos, los que se quedaron con las tierras de nuestros antepasados, nuestros pueblos originarios, los que son los dueños del petróleo, de la energía, de la minería, los que explotan eso. Y en realidad me parece que hay un montón de gente que piensa que eso está mal y que tenemos que volver a recuperar nuestras cosas, pero también hay un montón de gente que creo que está más de acuerdo con un país para pocos, y que la riqueza se concentre cada vez en el mismo grupo de riqueza en todo sentido. Y no sé, tengo esperanzas igual, creo que somos muchos los que no queremos este modelo de país ni de democracia. ¿Qué pasa en la dictadura con el trabajo? Bueno, la dictadura con el trabajo empezó, nosotros antes de la dictadura teníamos un índice de desocupación muy bajo a nivel país, y con la dictadura se empezó un camino que después gobiernos de corte neoliberal como el de Menem, como el de Macri, como el de hoy el presidente Milei están redoblando la apuesta, donde se trata de precarizar al trabajador, que quiere decir que trabajen más horas por un salario indigno que casi no cubre la canasta básica. Se está dando ahora que hay muchos empleados formales que no llegan o están debajo de la línea de pobreza. Esto es como una novedad en la situación laboral de nuestro país, pero allí empezó a precarizarse, a perseguirse, esto que les decía yo, en todo el país empezaron a perseguirse a los delegados sindicales, a los gremios, a demonizarlos, que eso se sigue hoy. Vieron que hablan de los sindicalistas ladrones, corruptos y demás. En realidad eso tiene que ver con querer justamente robar
romper el núcleo de organización de los laburantes. Sí. Y ahí se empezó a perseguir a toda la gente en las empresas, por ejemplo, en el Ingenio Ledesma, los mismos dueños entregaban a los militares, a los delegados sindicales, de los cuales hoy todavía siguen desaparecidos muchos de ellos. Creo que ahí empezó a verse al trabajador, que es el gran motor de la economía de un país, como un enemigo, y si los dejamos avanzar es como una neoesclavitud esto, ¿no? Porque se está hablando otra vez de la reforma laboral, de las jornadas laborales, del tema de agremiación o de los beneficios que podemos obtener, incluso vacaciones, aguinaldo. Todo eso está puesto, aunque no lo creamos, está puesto más en duda hoy que durante el proceso. O sea que es como que es re loco que pensemos que en un gobierno supuestamente democrático se pierden derechos que durante la dictadura no se plantearon. Sí. A pesar de todo, ¿no? Es como, no sé, medio raro. Sí, es una pesadilla. Sí. Y Laura, ¿y la gente se resistía a los militares? Ay, mira, los que se resistieron no están vivos, digamos. Hubo mucha gente que por miedo, por desconocimiento o por pensar como ellos, no hicieron mucho, la verdad. Hubo mucha gente que se tuvo que ir del país, hubo mucha gente exiliada acá adentro. Por ejemplo, no sé si vieron, hace poco hizo un discurso Norman Brisky, que es un actor argentino que siempre peleó por los derechos de todos y en contra de los gobiernos militares y de los gobiernos de derecha. Él estuvo exiliado en el país 5 años, se ha escondido en la casa de una persona en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, 5 años sin salir a la calle. Por miedo, ¿no? Claro, porque si no, seguramente no estaría vivo hoy. ¿Y tuvo que estar escondido cuánto? 5 años. Mucho 5 tiempo. años. Mucho tiempo. Mucha gente se tuvo que ir del país. México y España fueron dos países muy solidarios con nuestra gente en ese momento, y la prensa internacional decía lo que verdaderamente pasaba acá, porque la dictadura no fue militar, fue cívico, empresarial, militar. Bueno, Laura, nombraste la palabra cívico, militar, empresarial. ¿Qué sería eso? Bueno, porque todos decimos dictadura militar, que es cierto, obviamente ellos la llevaron a cabo, la ejecutaron, y de hecho fue el comando que eran los 3 que tomaban las decisiones y hacían esos comunicados en cadena nacional. Pero no fueron ellos solos, no fueron solo militares. Hubo complicidades, hubo socios. ¿Por qué decimos cívico? Porque había muchas personas compartiendo y acompañando la gestión de esta dictadura que no eran militares. O sea, si no sos militar, sos un civil cívico. Y empresarial, porque había muchos de esos civiles dueños de empresas, como por ejemplo el Ingenio Ledesma, que se conoce como la noche del apagón, una noche fatídica para la historia de nuestro país, donde se apagan las luces del ingenio para que puedan entrar los camiones militares a secuestrar muchos de los trabajadores del ingenio. O por ejemplo, el señor dueño de Clarín en una mesa de tortura amenazando a la señora Papaleo, no me acuerdo el nombre de pila ahora, para quedarse con papel prensa. O sea, en realidad este tipo de dictaduras con toda esta acompañamiento civil y empresarial tiene como fin último, es un fin económico, de intereses económicos. Ustedes saben también que muchos de los detenidos desaparecidos que tenían propiedades y demás fueron quitadas también por los militares y sus cómplices. Así que esto tiene, digamos, 3 patas: cívico, empresarial y militar. Por eso. ¿Y qué significa para vos la palabra militante? Uy, a mí la palabra militante me pone de buen humor, porque la palabra militante me hace sentido, como se dice ahora, en cuanto a que me parece que tiene que ver con la comunión, con hacer con el otro, con la reunión, con pensar con,
¿no? Como que no es el estar solo y triste o deprimido o enojado, que es lo que nos está pasando a muchos con esta realidad que estamos viviendo con este gobierno, pero me parece que por ahí viene la cosa, y por ahí te podés sentir militante y ni siquiera estar afiliado a un partido político, podés sentirte militante estando en una ONG, en un comedor, en el barrio, hacer con tus vecinos, con los compañeros de la escuela, hacer para los demás, para la comunidad. Sí. Para mí eso significa militar. Sí. Y Laura, ¿te parece importante que la gente ahora sepa lo que pasó en ese momento? Sí, me parece importante, y lo que me parece re contradictorio es que se ha dicho desde los lugares de pensamiento más de derecha que durante todo este último tiempo se estuvo adoctrinando a la gente en las escuelas, en las universidades, y la verdad es que adoctrinar es como... yo pienso que vos no tenés pensamiento propio y quiero instalar el mío como única verdad y que no se puede discutir. Eso es adoctrinar, ¿no? Bueno, si la gente hubiera incorporado, los chicos que pasaron durante estos años por la escuela, por las universidades, por los distintos ámbitos de formación, hubieran sido adoctrinados, entre comillas, no creo que hubieran votado un gobierno como el del señor Javier Milei. Entonces, es importante, muy importante que se conozca en serio esto, porque la verdad es que entiendo que muchos jóvenes no están al tanto de esta realidad como están ustedes investigando con los profes. Incluso no sé si ustedes vieron a esta diputada de la Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, sí. La chica que fue una vez con un patito en la cabeza a una sesión, ¿vieron que se pusieron unos patitos de moda? Sí, bueno, ella fue con ese patito de moda a una sesión a la Cámara de Diputados. Además, hicieron en un proyecto pensado, porque de hecho tuvieron un móvil de la legislatura, de la Cámara de Diputados, fueron a visitar al penal de Ezeiza a varios represores que están cumpliendo su justa condena, porque ellos sí fueron condenados con juicios donde se pudo comprobar las atrocidades cometidas. Y están cumpliendo condena en Ezeiza, y un grupo de diputados libertarios fueron a visitarlos porque decían que era una visita humanitaria, y se supo después que hay un proyecto para pedir que le den arresto domiciliario y demás. Bueno, esa chica, cuando fue un escándalo que se conoció las visitas, después parece que leyó el tan querido libro Nunca Más, donde se cuenta todo lo que ha sucedido, y ella dice que no sabía nada de lo que había pasado porque ella nació en el año 1993. Con ese criterio no existiría historia sino a partir de nuestro propio nacimiento, ¿no? No tendríamos por qué saber qué pasó en el 1930, en 1945, o ni siquiera saber que existió Jesús, porque obviamente ninguno de nosotros estábamos vivos en ese momento. Por eso es bueno saber la historia que hubo. Claro, por eso creo que es bueno saber la historia, que todo ciudadano tiene que conocer bien la historia de su país y entender. La historia de nuestro país también es entender un poco más allá, es la historia del mundo o de nuestro continente al menos. Y al enterarse de eso, ¿qué dijo ella? Al enterarse de eso, ella después se retractó, dijo que le parecía una barbaridad lo que habían hecho, algo así, y estaba con este libro. Por eso les digo que salió una foto de ella con el libro Nunca Más, habló de los 30.000, entendió por qué se llega a la cifra de 30.000, y parece que votó en contra de algunas cosas que tendría que votar con su bloque. Por eso después hizo un monobloque, o no sé cómo se llama, pero bueno, no la pongo como ejemplo de nada, sí, o si se quiere como ejemplo de alguien que no conoce su historia. Y hay una frase célebre que dice: quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Y la verdad es que ojalá esto no suceda nunca más. Y no, porque es muy feo ese momento. Y vos, te reitero la pregunta, el tema de vos, ¿qué te acordás que pasaba en ese momento, viste? Pero
con tu familia, ¿sí? ¿Qué pensaba tu familia? Y mi familia estaba asustada. Yo me acuerdo que estaba acostumbrada a poner discos en un tocadiscos, que ustedes ni saben qué es, pero era un aparato donde uno ponía un disco, sí saben qué es. Sí. Eso. Mi abuela tenía eso en Tucumán. Eso, bueno, antes no existía lo que ustedes La escuchan radio, ahora. parlante, Exacto, la entonces tele. poníamos el disco ahí y una púa que iba leyendo, Sí. eso giraba y escuchábamos música. Mi abuelo tenía la marcha peronista y yo la escuchaba. Y un día la puse y apareció volando, no me acuerdo si era mi papá, mi mamá, me sacaron, ¿viste? Desenchufaron el coso, lo guardaron. Yo digo, enloquecieron, ¿viste? ¿Qué les pasa? Y otro día también estaba esperando, no me acuerdo qué estaba haciendo. Ah, sí, me acuerdo. Mi mamá y mi papá estaban cuchicheando que había un auto verde. Entonces yo me asomo por el postigo a la puerta de mi abuela y veo un Falcon verde en la vereda de enfrente de mi casa, con gente adentro. Y en un momento venía una vecina mía, yo tendría, ponerle 9 años y ya tenía 16, o sea que era mi ídola, yo quería ser como ella. Y siempre charlábamos porque era muy, muy amable, jugaba con todos los pibes del barrio, era una estudiante del Luis Piedrabuena de Lanús, una escuela secundaria de Lanús. Y cuando ella pasa por adelante del auto, se bajan los dos tipos que estaban atrás y la meten en el baúl. Entonces yo empiezo a gritar y mi mamá lo único que pudo hacer es taparme la boca y cerrar el postigo. Yo me enojé con mi mamá y mi mamá me dijo, bueno, vos quédate tranquila, yo voy a ir a hablar con la familia, pero tengo miedo que te lleven a vos también, me dijo mi mamá. Que yo creo que es lo que le pasó a mucha gente, eso, el miedo, por eso el terrorismo. ¿Qué es terror? Es un miedo extremo. Porque no podías hacer nada, si hacías algo, capaz que te llevaban a vos también. Y bueno, tu familia no es que hizo mal en no decir nada, pero bueno, tenían miedo de... Sí, uno siente esa dualidad, ¿viste? Esa contradicción. No dijimos nada y si hubiéramos dicho, capaz que no sé qué hubiera pasado con nosotros. Es horrible, pero tampoco esto de lo cívico, militar y empresarial que les decía recién, tampoco uno podía ir a hacer una denuncia a la comisaría, ni podía ir a un juzgado. No, claro. Los juzgados, la justicia fue absoluta cómplice silenciosa de todo esto. Salvo rarísimas excepciones, durante la dictadura pasó esto también. El que quería hacer algo para que se hiciera justicia y se trabajara derecho, no tenía dónde ir. No iba más, digo. Claro, no había justicia, la justicia eran ellos. Eran todos cómplices. Sí, eran todos. Exacto. Bueno, Laura, ¿qué te pareció la entrevista? Muy interesante, chicos, la verdad que las preguntas re interesantes me hicieron pensar un montón. Les agradezco, pues un tema que todos tenemos que conocer, que todos tenemos que saber, y es un orgullo y me da esperanza que chicos tan jovencitos como ustedes estén interesados en un tema tan importante y tan... Sí. Bueno, muchas gracias, Laura, No. por venir y tomarte el tiempo de venir y hacer la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. A ustedes, Bueno, chicos, gracias. un gusto. Chao. Dale, nada, Chau, gente, chau. hasta la próxima.